Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y a partir de ahora, en lo que resta de este curso, vamos a abordar uno de los temas principales de Cálculo 3, sobre todo para todos aquellos que se quieren dedicar a las ciencias, en particular a la física, por supuesto. Eh, lo que vamos a iniciar es de los temas que ustedes seguirán revisitando por el resto de sus carreras. Tiene que ver con el título que está en el pizarrón, campos vectoriales. Vamos a empezar la labor de entender y manipular desde el punto de vista mm, del cálculo los campos vectoriales. Eh, digamos, en la naturaleza, tenemos fenómenos como el que está aquí mostrado. Este es un típico imán al que le acercamos limaduras de hierro y se forma una figura que seguramente ustedes la han visto más de una vez. Eso tiene una característica muy particular, muy peculiar. Y es que si pensamos que estas limaduras o estos pequeños, eh, llamémoslo, láminas chiquitas de hierro, se orientan de alguna manera producto de algún efecto eh, conforme al efecto como tal. Entonces llegaremos a la conclusión de que no es homogéneo. Es decir, las limaduras que están en este lugar, voy a tratar de pintarla, se orientan en esta. Oh, creo que con negro no va a funcionar. A ver si con rojo. Bien. Las que están en este lugar se orientan en esta dirección. Las que están en este lugar se orientan en esta dirección. Las que están en este lugar se orientan en esta dirección. Y acá, al contrario, hacia allá, hacia allá. Y en general, ustedes podrían escoger cualquier punto de este espacio y tratar de pintar la orientación de esas laminillas de hierro. Entonces, al final del día vemos que tenemos una cantidad que depende de la posición donde nos estemos preguntando y tiene una orientación diferente. Este vector es diferente a este vector, a este y así sucesivamente. Entonces, y nos vemos forzados a tenernos que salir del esquema que veníamos manejando y considerar que a un punto del espacio no necesariamente se le puede asignar un único valor, que era lo que veníamos haciendo con nuestras funciones escalares, sino que nos vemos forzados a un punto del espacio a asignarle un vector, porque sí o sí, la ciencia que ustedes van a aprender de ahora en adelante, o ya la están aprendiendo, se queda muy corta si solo nos quedamos con funciones de una dimensión, o sea, cálculo de una variable. Se queda muy corta la ciencia que se puede hacer con eso. Y si nos quedamos solo con funciones escalares, como sería la temperatura o demás, pues también nos vemos limitados porque nos estamos perdiendo de toda una serie de fenómenos que exigen una descripción más allá de lo que habíamos visto. Entonces, como ustedes están viendo aquí fenomenológicamente, el, para poder que ustedes avancen en el conocimiento e integren las teorías
más elaboradas de la ciencia requieren entender a profundidad los campos vectoriales. Como ustedes espero haberlos convencido, hay muchísimos fenómenos que no soportan una descripción nada más de una función de una única variable. Aquí estamos llegando a una descripción en la que nos vemos forzados, o más bien una fenomenología en la que nos vemos forzados a abordar esta cosa de acá que son los campos vectoriales. Es decir, a un punto del espacio yo le voy a asignar un vector, no un número, un vector que puede tener una componente, puede tener dos componentes, puede tener tres componentes o un número indeterminado de componentes. Entonces, eso nos abre todo un abanico de posibilidades a la hora de describir las interacciones entre pues diferentes, vaya, si vamos a pensar en imanes, pues entre imanes, si vamos a pensar en campos eléctricos, pues campos eléctricos, luz, etcétera. O sea, no por nada, esta es una de las partes más importantes de este curso. No por nada yo voy a tratar de hacer mucho hincapié en esta última parte, porque si ustedes persiguen una carrera científica, les tiene que quedar muy claro lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a aprender una serie de técnicas que ustedes van a necesitar sí o sí de aquí a que se les apague el cerebro si se dedican a una carrera científica. Así que, pues, pongan mucho de su parte para, pues, tratar de entender todas las herramientas que vamos a desarrollar. Aquí, aparte de este ejemplo, y todo esto es introductorio, obviamente, tengo otro ejemplo de formaciones en la que también se requieren de campos vectoriales, porque uno puede pensar, por ejemplo, en un objeto que no está deformado, que es como este, y lo somete a una deformación por alguna razón. Piensen, por ejemplo, en un terremoto. El suelo se deforma y esa deformación, pues, depende de dónde esté uno colocado, ¿verdad? No es lo mismo estar en esta línea, en algún punto de esta línea, que estar en algún punto de esta línea. O bajo otro tipo de deformación, pues no es lo mismo estar aquí, donde prácticamente no hay deformación, y que acá donde hay una mayor deformación. Entonces, esas deformaciones también se pueden representar por un campo vectorial, ¿no? Pues vamos a empezar a pensar que vamos a tratar de funciones del espacio, o sea, de x, y, z, pero que a cada punto del espacio le van a asignar un vector. Fíjense que he hecho hincapié con la flecha. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una cantidad ax, que esta es una función escalar de x, y y z en la dirección y, o sea, en la dirección x, más una cantidad ay de coordenada que depende también de x, y y z en la dirección j, y finalmente una az de x, y y z en la dirección k. Vuelvo y le repito, esto no necesariamente está limitado a 3 dimensiones. Lo que muchas de las cosas que veamos aquí son compatibles con 2 dimensiones, con una dimensión, o en general con n dimensiones. Yo les haré hincapié en qué cosas no son compatibles, pero por lo menos hasta 3 dimensiones, todo lo que vamos a hacer en este curso es compatible, y es decir, es de 1, 2 o 3 dimensiones. Y por supuesto, la importancia de quedarnos en 3 dimensiones, y la mayoría de las cosas que vamos a hacer son en 3 dimensiones,
es porque mucha de la física, de la ciencia que ustedes van a desarrollar o están desarrollando de aquí en adelante, pues se basa en dos o tres dimensiones, ¿no? Campos vectoriales, campos eléctricos y magnéticos, eso, fuerzas gravitacionales y todo lo que tiene que ver con mecánica, etcétera, 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 movimiento de sólidos. Hay toda una gama muy amplia de cosas que van a aprender, que van a requerir que ustedes entiendan muy bien las herramientas que vamos a desarrollar en esta última parte del curso. Entonces, esta es una función que toma un punto del espacio y nos regresa a un vector. Entonces, decimos que va de R3 a R3, ¿no? O sea, de un punto de coordenadas X, Y, Z, me regresa un vector también con coordenadas X, Y y Z. Cada una de estas la podemos ver como una función, por supuesto, una función de las coordenadas X, Y y Z. Esta es una función escalar, como las que veníamos manejando, pero vamos a tener tres de ellas, tres componentes, para completar el campo vectorial. ¿Y cómo se ven estos campos vectoriales? Pues ya de manera, en la introducción, pues les ponía el imán y las deformaciones, ¿no? Pero cuando uno grafica un campo vectorial, pues se ve una cosa más bien de este estilo, ¿no? Los campos vectoriales, vamos a fijarnos en esta figura, son, aquí hay un espacio con unas ciertas dimensiones, son estas flechas que rellenan todo el espacio con vectores. Entonces, el campo vectorial a cada punto del espacio le asigna un vector, como ustedes están viendo en esta representación, ¿no? Aquí hay señalados algunas regiones donde el campo se acumula, pero bueno, esos son propósitos de donde saqué esto. Lo que yo quiero que se les tatúe en el cerebro es que un campo vectorial es una representación de algo que está en todo el espacio. Puede estar acotado en una región, pero en general vamos a pensar que está en todo el espacio y que a cada punto de ese espacio le va a asignar un vector, una flechita. Esto también les puede recordar a ustedes por ejemplo, los flujos de agua, ¿no? También ciertos fluidos pues se pueden como representar a través de campos vectoriales. Esta es otra representación de lo mismo con otro campo vectorial. Este sería un campo vectorial. Hagan de cuenta que aquí tenemos el campo vectorial 1 y aquí tenemos el campo vectorial 2, que aunque pertenecen al mismo espacio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver en los ejes, en el eje vertical y en el eje horizontal, que son lo mismo, pero las flechitas no son las mismas, no van en la misma dirección. Si ustedes son curiosos y pueden observarlo, no necesariamente van en la misma dirección, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ha perdido un poco de fuerza el campo. Pero lo que quiero representar con esta figura es que al mismo espacio pueden haber dos campos diferentes. Y es lo que es perfectamente compatible con toda la ciencia que hemos estado desarrollando en los últimos 2 siglos. Entonces, esa es la tarea a la que nos vamos a ver abocados en esta parte del curso. Uno de los ejemplos por excelencia de campo vectorial y que ustedes se lo van a topar en múltiples en varios estudios que van a realizar o están realizando, es el campo de inverso al cuadrado. ¿A qué me refiero? Vamos a tener un campo, una fuerza de coordenadas X, Y, Z, digamos, que va a estar dado por alguna cantidad, C, partido entre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Que aquí lo voy a poner como R al cuadrado
en la dirección R unitaria. ¿Dónde nos topamos este tipo de campos? Este tipo de campos es, por ejemplo, el campo gravitatorio. El campo que ejerce gravitatorio de un objeto con masa m es un campo de inverso al cuadrado. Los campos eléctricos estáticos que ejercen cargas puntuales también son campos de la forma inverso al cuadrado. Es decir, son fuerzas, ¿verdad?, que van decreciendo con la distancia, esta cosa que está acá, al cuadrado. Entre más lejos me vaya de la fuente, su fuerza es menor. Entre más cerca esté, su fuerza es mayor. Y apuntan en o están en la línea de digamos, del donde está el objeto y donde yo quiero observar o yo quiero ver dónde está cuál es el valor del campo eléctrico o de la fuerza de atracción gravitacional, digamos. Entonces, una representación típica de estos campos es la siguiente, la que ustedes están viendo acá. Vamos a suponer, de acuerdo con esta fuerza, entonces este campo va a ser la fuente de este campo está en el origen, ¿okay? Está justamente en el origen. Son cosas que ustedes, cuando yo hablo de fuente, son cosas que si bien puede que ya lo hayan visto en sus cursos cursos básicos de electro, puede que no. Estamos hablando de que, por ejemplo, la masa es fuente de campo gravitacional y la carga eléctrica es fuente de campo eléctrico. Las corrientes son fuentes de campos magnéticos, pero los campos magnéticos no los estamos metiendo aquí por ahora. Aunque les mostré al principio la intención de un campo magnético, o sea, a manera introductoria. Pero me refiero a que estos de ley de inverso al cuadrado, los más típicos son la gravedad, la fuerza de gravitación, y la fuerza o el campo eléctrico que ejerce una carga puntual sobre otra. Y entonces, de acuerdo al signo de C, ese campo o va a ser atractivo, como el que se está representando aquí. Fíjense que los vectores se representan como con flechas más grandes al acercarse al origen y con flechas más pequeñas al alejarse del origen, porque la magnitud de esta fuerza decrece con la distancia al cuadrado, ¿verdad? Y todas apuntan al origen. ¿Por qué apuntan al origen? Porque están en la dirección desde donde yo quiero preguntarme qué campo es y hacia dónde está la fuente. Que en este caso, les repito, la fuente está en el origen. ¿Por qué? Porque ahí diverge, está en el origen, R igual a 0, esto explota, ¿no? Entonces ahí diverge la fuerza. Por eso sabemos que ahí, digamos, es la fuente. Entonces, ¿cómo se calculan estos campos? Entonces vamos y estaba diciendo que en este caso la constante es negativa, eso es un campo atractivo, como lo es la gravedad y como lo es la fuerza entre cargas de signos opuestos. Pero esta C también podría ser positiva y tendríamos las flechas hacia el otro lado, en el que tendríamos, por ejemplo, las fuerzas de cargas del mismo signo. Ahí tendríamos una completa fuerza repulsiva y esta C sería positiva. Entonces, ¿cómo vemos esto, no? Entonces, esta fuerza, pues R es nuestro típico vector, de X en la dirección Y más Y en la dirección J más Z en la dirección K. Entonces, R gorrito, o sea, R unitario, pues sería
X partido entre la magnitud, ¿verdad? De R. Entonces déjenme lo escribo así. X partido entre la magnitud de R más Y partido entre la magnitud de R, la dirección J más Z K partido entre la magnitud de R. Me estoy tomando el tiempo de escribir esto porque sé que ustedes lo van a ver múltiples veces, no solo en este curso. Lo van a ver y lo van a ver y lo van a ver, se lo van a topar muchas veces. Es muy fundamental este tipo de campo, el campo de inverso al cuadrado. Entonces, ¿qué me da? Pues si reemplazo esto aquí, pues el campo me da de coordenadas x, y, z, me daría esa constante c, que pues ya dijimos que puede ser positiva o negativa, de, esto es a la 1/2, pues esto es la magnitud, lo cual me da r, cada uno de ellos al cuadrado, exacto. Entonces aquí tengo la magnitud al cuadrado y aquí tengo pues nada más la magnitud, ¿verdad? Que cuando yo lo represente en términos de x, y, z, pues me va a dar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, pero a la 3 medios, ¿verdad? Y esto, pues es un factor común y aquí voy a tener x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k. Y a esto era lo que quería llegar. Entonces, todo punto del espacio x, y, z va a tener un vector que yo lo puedo calcular aquí. Ustedes díganme cuáles son los valores de x, y, z. Es más, los invito a que si tienen algún graficador, pues intenten graficar estos campos vectoriales de inverso al cuadrado. A cada valor del espacio de coordenadas x, y, z, pues le va a corresponder un vector y cada vez que cambie el valor de x o el valor de y o el valor de z, ese vector va a cambiar, ¿sale? Y va a cambiar de acuerdo a esta reglita. Esta reglita que la he expresado explícitamente porque, pues aparte de servirme de ejemplo para este curso, es algo que ustedes se van a topar sí o sí, si es que ya no lo han hecho, todo el tiempo, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo, no todos los campos vectoriales no son de esta manera, no se vayan con esa idea. Este es un ejemplo, es el ejemplo, el caballo de batalla más importante dentro de las ciencias que ustedes están aprendiendo, porque este mismo campo, esta misma forma de campo vectorial, nos da cuenta de la fuerza gravitatoria y nos da cuenta de la fuerza eléctrica también, ¿no? Entonces, es muy importante. Esa manera de ejemplo, pues, es lo que quería resaltar. Yo les recuerdo que de alguna manera ya habíamos lidiado ligeramente con campos vectoriales. Entonces, les recuerdo que cuando tenemos una función escalar de coordenadas x, y, z, y a esta función le tomamos el gradiente, ¿verdad? ¿Qué nos da? Pues lo que nos da es un campo vectorial. Así es. ¿Por qué? Porque esto que aprendimos que era, pues era de phi de x en la dirección y más de phi de y en la dirección j más de phi de z en la dirección k. Y esto, pues es justamente nuestra, bueno, ya lo borré, pero era la definición que teníamos de campo vectorial. Entonces, de alguna manera, otro ejemplo que ya habíamos manejado eran los gradientes de una función. Los gradientes de una función nos dan funciones, ¿verdad? Vectoriales o campos vectoriales. ¿Por qué? Porque a cada punto del espacio, por ejemplo, esta derivada a cada punto del espacio le asigna su valor, esta derivada igual y esta también, de tal manera que las tres en conjunto forman un vector que es un campo vectorial, ¿sale?
Y a este tipo de campos, que esto es muy importante, este tipo de campos que se derivan de un potencial, este tipo de campos que se derivan de un potencial lo llamamos campos conservativos. ¿Por qué? Porque ustedes verán en sus cursos, y también lo veremos aquí, los campos que se derivan de un gradiente eh, conservan alguna cantidad y en particular conservan la energía. Entonces los llamamos campos conservativos por esa razón. No todos los campos vectoriales se derivan de un potencial. Eso es una característica importante. Un campo vectorial no es que se derive de un potencial. Y escúchenme la palabra, se deriva de un potencial. ¿Por qué? Porque pasa a través de una operación del gradiente. Yo tengo una función escalar o potencial, hagan de cuenta con el potencial eléctrico, o el voltaje, pues, y a través del gradiente lo derivo el campo vectorial. En el caso de que eso fuera un voltaje, cuando yo derivo ese potencial, obtengo un campo eléctrico. ¿Ok? Si esto fuera el potencial gravitacional, entonces cuando yo lo derivo, obtengo la fuerza de atracción gravitacional, ¿verdad? Entonces les queda a ustedes para la casa demostrar que esta fuerza de inverso al cuadrado, esta, o esta si quieren, esta más bien, la puedo obtener simplemente como esa F es el gradiente de una cosa como menos C partido entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio, o lo que es lo mismo el gradiente de menos c partido entre r, si r al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Sale? Entonces, por favor, en su casa hagan esta operación y demuestren que en efecto si yo tengo un potencial escrito de esta manera, y lo voy a resaltar en rojo, al pasarlo por un gradiente voy a obtener este tipo de campos vectoriales. Y no es nada trivial, chicos, porque esto, como les decía, se lo van a topar en más de una ocasión. Lo importante, aparte de hacer esta derivación, son varias cosas, ¿no? Que tengan en cuenta que este es un campo que llamamos de inverso al cuadrado, porque va como su fuerza, su intensidad decae como el cuadrado de la distancia, que se deriva de un potencial que está dado por esta expresión, o genéricamente como c entre la distancia, o la constante entre la distancia. Y que todos los campos que se deriven de un potencial, o sea, que sean producto de un gradiente, de alguna función escalar, van a darnos un campo conservativo, que por ahora es solo un nombre, porque no he demostrado nada con respecto a que sea conservativo, simplemente es un nombre, pero lo llamamos campos conservativos, ¿sale? Bueno, para terminar, ya casi así finalizar esta clase, este es un campo vectorial, no necesariamente, esto es un ejemplo de campo vectorial, aquí lo tienen, es de 2 dimensiones, cuya coordenada x está dada por esta función, seno de x por y, y la coordenada y es coseno de y por x al cuadrado, que no necesariamente está derivado de un potencial, o sea, no es el gradiente de nada, no necesariamente. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las últimas dos cosas que les quiero presentar en esta clase que son muy importantes. Una representación de este campo
en 2 dimensiones es el mapa que ustedes están viendo aquí. Estas flechitas pues son el campo, ¿no? Y representan cómo se comporta el campo en el espacio, ¿no? Aquí solo son 2 dimensiones, es X y Y. Entonces a cada punto del espacio pues le corresponde un vector, ¿verdad? No se representan obviamente todos los vectores, o sea, solo se representan algunos como para darnos una idea de este campo. ¿Qué representa este campo? O sea, ¿qué físicamente representa este campo? Pues podría ser un campo eléctrico o algo entre varias cargas. Pero eso no es lo relevante en este punto. Yo quiero que se fijen en unas cosas muy peculiares. Hay unos ciertos puntos que los voy a marcar aquí. Este, este, este y este. ¿Verdad? Donde lo más notable de esos puntos es que como que hay una acumulación de las flechas, o bien sea que como que todas apuntan hacia allá, como es este caso, o como que todas salen de él, como este caso también, o todas llegan a este de acá, ¿no? Entonces como que tenemos una figura en la que pues voy a hacer hincapié, como que vemos que las líneas entran y aquí como que las líneas salen. Etcétera. Entonces, claramente esto se repite acá, pero esta es la idea. Entonces, si esto fuera un campo con algo de física detrás, o sea, que representara un fenómeno físico, pues naturalmente estos puntos tendrían alguna importancia, porque el comportamiento del sistema alrededor de esos puntos va a ser peculiarmente diferente a cualquier otro punto en este espacio, ¿no? Entonces, vamos a necesitar desarrollar una herramienta matemática que nos permita medir esa acumulación o desacumulación de campo en algún punto. Esa herramienta la vamos a conocer como divergencia. Entonces vamos a construir una herramienta matemática que nos permite medir qué tanto, diverge el campo vectorial en algún punto, porque nos va a dar una medida de qué tanto se acumula ese campo alrededor de un punto. Esa medida o la divergencia va a ser diferente en este punto que en este punto, ¿sale? Entonces, esa es, pues digamos, primero presentándoles una idea intuitiva de lo que es la divergencia. Ahora, sobre este mismo campo, fijémonos en otra característica que uno podría notar. Si este fuera un campo de fuerza, si uno pusiera alguna partícula que sujeta esa fuerza, pues básicamente seguiría estas trayectorias, ¿no? Por ejemplo, si agarrara esta, pues sería hacia allá, si agarrara esta hacia acá y así, ¿no? O acá, y si yo la pusiera acá, pues seguiría esta. Y así también para acá. Estos movimientos, si ustedes los extienden, pues tenderían a ser como movimientos de la partícula que también quisiéramos medir qué tanto se mueven o rotan alrededor de un punto en particular. Entonces, hay otra medida, que la veremos un poquito más en detalle, de qué tanto alrededor de un punto el campo ejerce una fuerza de rotación sobre las partículas
y qué tanto rotan alrededor de esas partículas, alrededor de esos puntos. Eso se le conoce como rotacional. Entonces, un par de ideas intuitivas acerca de los operadores matemáticos que voy a introducir a continuación, que son la divergencia y el rotacional. El rotacional, entonces, vendría siendo como qué tanto alrededor de un punto el campo vectorial logra hacer rotar esa partícula, ¿no? Pero lo vemos un poco más adelante, un poquito en esta clase, un poquito más adelante, ¿vale? Entonces veamos la divergencia. La divergencia se escribe como div de algún campo o el operador laplaciano punto el campo. Y es la derivada parcial de la coordenada x del campo. Aquí está el campo vectorial con coordenada xm, coordenada yn y coordenada zp. Sería la derivada parcial de la coordenada x del campo con respecto a x más, aquí no está la y, no hay vector aquí. La divergencia no nos da un vector, la divergencia nos da un escalar y es algo que se les tiene que tatuar en el cerebro. Es muy importante. La divergencia es una operación que nos agarra un vector y nos regresa a un escalar. El gradiente es una operación que agarra un campo escalar y nos regresa un campo vectorial, o nos regresa un vector, pues. Esta es la operación inversa, la divergencia. Toma un vector y nos regresa a un escalar. Aquí no hay componentes vectoriales. Esto es una suma. Entonces vamos a sumar la derivada parcial de la componente x con respecto a x más la derivada parcial de la componente y con respecto a y más la derivada parcial de la componente z con respecto a z. Eso es divergencia. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un campo f dado por x, y al cuadrado, z a la 4 en la dirección y más 2x al cuadrado y más z en la dirección j más y a la 3 z al cuadrado en la dirección k. Y me voy a preguntar por la divergencia de este campo. Entonces, sigo la regla. La componente m o la componente x, ¿cuál es? Es esta. Entonces voy a tomar la derivada parcial con respecto a x de x y al cuadrado z a la 4 y le voy a sumar la derivada parcial con respecto a y de la componente y de ese campo, que sería esta de acá, ¿no? Entonces este sería 2x al cuadrado y más z más la derivada parcial con respecto a z de la componente z del campo. Y la componente z de este campo es esta de acá. Entonces me daría y a la 3 z al cuadrado, simplemente. No es una suma vectorial, les repito, aquí no hasta la componente, la coordenada x, ni la y, ni la z. Esto es, después de realizar la operación de derivadas, me va a dar una función escalar, ¿no? Que agarra un punto y me regresa un valor, como las estábamos viendo antes. No me regresa un vector como sí lo hace el gradiente. ¿Okay? Entonces vamos a tomar estas derivadas. La derivada parcial con respecto a x, esta me daría y al cuadrado z a la 4 más la derivada parcial de esto con respecto a y. Me daría nada más 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. Y finalmente la derivada parcial de esta con respecto a z, más 2y a la 3z. Y he acabado porque esto no se puede simplificar de forma adicional. Entonces, la operación matemática es muy sencilla, digamos. No representa un desafío mayor a lo que ustedes pues ya vienen haciendo. La divergencia, y ahorita que veamos el rotacional, es seguir una reglita. Si fuera en 2 dimensiones, entonces quitamos la dimensión que no exista.
¿ok? Si fueran solo X y Y, pues esta de acá no existe, esta es 0 y ya. O hacemos de cuenta que el campo, la coordenada de ese campo en Z es 0 y ya. Con eso es suficiente para hacer dos dimensiones. O pues también podríamos hablar de divergencia en una dimensión. Entonces quitamos la coordenada que también le corresponde y nos quedamos nada más con la X o la Y, la que corresponda. ¿Sale? Entonces esto es lo que tiene que ver con respecto a divergencia. Hablemos ahora entonces del rotacional. El rotacional de un campo lo vamos a realizar a través de esta operación. Esta operación es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque estamos midiendo no solo la acumulación del campo, como es en la divergencia, sino la rotación de ese campo. Y es una operación, como ustedes ven, un poco más compleja, donde dado el campo F con coordenada XM, coordenada YN, coordenada ZP, el rotacional o el curl, o como, fíjense cómo se escribe, nabla cruz F, nos va a dar a través de estas operaciones la derivada de P con respecto a Y menos la derivada de N con respecto a Z y todas las que vienen, nos va a dar un vector. Y eso sí es muy importante que lo tengan en cuenta. El gradiente nos agarra una función escalar y nos regresa un vector. La divergencia nos agarra un campo vectorial y nos regresa una función escalar, ¿verdad? Va de los vectores a los escalares. Esas dos operaciones están claras. El rotacional nos agarra un campo vectorial y nos regresa otro campo vectorial. O sea, va de los vectores a los vectores. Eso es importante. Entonces, fíjense que esto ahora sí tiene coordenada, la coordenada Y, la coordenada J y la coordenada K. Esta operación se puede realizar también, o más bien, la forma habitual de uno acordarse de esto es a través de este truco mnemotécnico. Esto es un truco mnemotécnico en el que consideramos al rotacional como si fuera un producto cruz, donde esta en habla pues es el vector que ya habíamos hablado antes, ¿no? De coordenadas d de x en la dirección y más d de y en la dirección j más d de z en la dirección k. Y básicamente pues es una manera de pues simplemente realizar las operaciones de una manera que nos acordemos más fácil. Entonces, si esto lo pensamos como un producto cruz de este vector, pero nada más es un truco mnemotécnico, entonces vamos a poder reconstruir la definición de rotacional, ¿vale? Entonces, el rotacional, pues en este caso, pues va a ser más fácil recordarlo a través de este truco mnemotécnico. Vamos a ver el ejemplo con el campo vectorial que ya habíamos manejado para la divergencia. Entonces es el campo xy al cuadrado, z a la 4 en la dirección y, más 2x al cuadrado, y más z en la dirección j, más y a la 3, z al cuadrado en la dirección k. Y vamos a tomar ahora el rotacional de este campo. Entonces vamos a usar el truco mnemotécnico. Entonces el rotacional de este campo va a estar dado por I, J y K. ¿De qué? De D de X, de D de Y, de D de Z. Muy bien. Y aquí voy a poner las componentes M, X y P. Entonces M es esta. A ver si me alcanza el espacio. Y es esta. Y creo que no me va a alcanzar, entonces muevo esto para aquí. Y estoy un poquito para allá. Y la coordenada en P o la coordenada Z. Muy bien. Pues ahora sí opero como estoy acostumbrado. Entonces, I
de este por este menos este por este. Entonces aquí viene y de la derivada parcial de esto con respecto a y. La derivada parcial de esto con respecto a y es simplemente 3y al cuadrado, ¿verdad? Z al cuadrado. ¿Ok? Menos la derivada parcial de esto con respecto a z. Entonces la derivada parcial de esto con respecto a z es simplemente 1. Y ya estuvo, ¿verdad? Menos j que multiplica a la derivada parcial de esto con respecto a x, que como esto no depende de x, es 0, menos la derivada parcial de z de esto, ¿verdad? La derivada de esto con parcial con respecto a z, que me daría entonces 4 xy al cuadrado z a la 3. Y ya estuvo, ¿no? Más la coordenada k, ¿verdad? Más k por este por este. Entonces sería la derivada parcial de este con respecto a y, que me daría 2xy z a la 4 menos la derivada parcial de este con respecto a x, ¿no? La derivada parcial de este con respecto a x me daría simplemente 4x al cuadrado, no, 4xy. ¿Sale? Y, perdón, aquí lo hice al contrario, ¿no? Es la derivada de este con respecto a este menos esta con respecto a este. Perdón. Entonces, la derivada de este con respecto a este es esta. Esta es la que es positiva y la otra es la que es negativa. Entonces, simplemente le pongo un signo menos acá. Y este fue mi, pues bueno, mi lapsus, ¿no? Entonces, como ven, sí, en efecto, es una operación que se puede realizar, que simplemente tenemos que seguir este truco mnemotécnico y obtenemos el rotacional. Repito, el rotacional toma un campo vectorial, nos regresa a otro campo vectorial, la divergencia toma un campo vectorial y nos regresa a un campo escalar, ¿sale? Yo no creo que ustedes tengan mayores problemas a la hora de operar, dado un campo vectorial con la divergencia y tampoco con el rotacional. Son simplemente operaciones, como ustedes han visto. O sea, siguen la definición de divergencia, siguen la definición de rotacional y pues realmente no van a tener mayores problemas si tienen el campo vectorial, porque al fin y al cabo son derivadas parciales. No creo que a estas alturas ustedes tengan mayores problemas con eso. Entonces me enfocaré en esta parte en que ustedes entiendan lo que es una divergencia y entiendan lo que es un rotacional. Que ustedes van a continuar su carrera y, como les decía, van a aplicar esto en ciencias más avanzadas. Entonces sí les conviene entender qué es la divergencia y qué es el rotacional de manera intuitiva. Entonces, aquí he representado este campo. Este es un campo bidimensional. Todo lo que les voy a mostrar es bidimensional, pero ustedes tendrán que hacer la extensión a 3 dimensiones. No es muy difícil, pero las ideas están aquí. Es un simple campo vectorial, ¿no? Cuya coordenada x es seno de x, cuya coordenada y es coseno de y. Entonces, si yo lo represento ese campo vectorial, pues obtengo estas flechitas, ¿no? Recuerden que un campo vectorial entonces se extiende sobre todo el espacio y a cada punto del espacio le corresponde un vector, ¿verdad? Entonces a cada punto del espacio le va a corresponder su respectivo vector. Y como ustedes ven, pues tiene estas como características peculiares de que pues en algunos puntos como que sale y en otros entra, ¿verdad?
Entonces, si yo agarro este campo vectorial, y ustedes si quieren háganlo en su casa, y toman la divergencia, pues la divergencia les va a ser muy fácil, ¿no? Pues la divergencia de este campo vectorial es muy sencillo. De nuevo, operacionalmente no representa un mayor desafío. Pero ¿qué pasaría si representamos esa divergencia en este mismo mapa? Entonces, permítanme les enseño este mismo mapa, pero ahora graficado diferente. Las flechitas ahora las he puesto en otro color y las he hecho un poco más pequeñas para que podamos ver algo, ¿no? Pero es el mismo campo, son las mismas flechas, tienen la misma información. O sea, aquí están representadas en color cian y más pequeñas. Y representan al mismo campo. Lo que ustedes ven en el mapa de color que va desde el azul hasta casi el blanco es la divergencia. Entonces, la divergencia, que ustedes la calculan, pues de ese campo es muy fácil, les da un campo escalar, ¿no? A cada punto del espacio le corresponde un número. Ese número en este caso oscila entre -2 y 2. Y si yo lo represento, lo superpongo, esa divergencia con el campo, que es lo que les estoy mostrando acá, entonces se nota qué significado tiene la divergencia. Fíjense que la divergencia, ¿dónde es más intensa? Pues es muy obvio que es en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. ¿A qué valor corresponde esos lugares? Ah, pues casi al valor de -2. Es más intensa ahí, ¿por qué? Porque, y aparte es negativa, porque todo el campo se acumula, se está acumulando allí. ¿Sale? Igual aquí. Es inmediatamente notable que el campo se acumula en esos puntos. Y bueno, no lo voy a hacer para los demás. Es muy notable. Pero también esto es una acumulación negativa porque como que todas las flechas llegan allá, pero también tenemos la acumulación positiva, que sería este punto. A ver si lo puedo pintar. Bueno, voy a quitar el color rojo y me voy a concentrar en las de acumulación positiva, que son estos puntos. Aquí el campo sale, ¿verdad? Como que sale de allí. Son los puntos donde la divergencia es más grande. ¿Correcto? Que simplemente es como un cambio de signo. Entonces en los azules es negativo, en los casi blanco es positivo. Y le damos esa interpretación. El campo aquí sale intensamente, el campo aquí también sale y aquí entra intensamente. Eso es de la divergencia. Cuando ustedes vean algunas propiedades de esto dentro del contexto del electromagnetismo, pues entonces a eso le darán una interpretación, esas acumulaciones de campo. Por ahora nada más, yo me limito a decirles qué significa esa divergencia. Y lo siguiente que es importante que tengamos en cuenta de la divergencia son los puntos donde se hace cero. Entonces es notable que los puntos, o más bien las direcciones donde se hace cero, pues son estas. Ustedes lo pueden ver ahí. ¿Qué característica tiene? Ah, pues que ahí el campo no se está acumulando, ¿no? El campo pasa muy directo. No hay acumulación de campo. ¿Ok? Entonces, esto es una interpretación intuitiva de lo que es la divergencia. O sea, cómo podemos interpretar la divergencia, que en realidad es un mecanismo, es una herramienta matemática para medir en todo punto del espacio qué tanto del campo se acumula allí. Eso es. ¿Sale? Ahora, entonces, déjenme cambiar de campo. Ahora voy a tener este campo. Voy a representar este campo
Es también un campo bidimensional y es diferente al que les mostré hace un momento. Este campo tiene también, se extiende sobre todo el espacio y sus flechitas siguen pues como este orden que ustedes están viendo allí en un cierto espacio. Ahora yo voy a calcular de este campo el rotacional. Este es un campo de 2 dimensiones. Naturalmente la coordenada z de este campo es 0. Entonces yo ahí meto un 0 en mi truco mnemotécnico, en la parte que corresponde al campo en z, y calculo. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar que el rotacional solo tiene componente z. ¿Vale? Ese es un campo que tiene solo componente z. Y esa componente z la voy a representar, junto con este campo bidimensional. Esto solo funciona en 2 dimensiones, esta representación que voy a hacer, porque recuerden que el rotacional es algo que es un vector, ¿no? No es un escalar como el que veíamos ahorita hace un momento de la divergencia. Este es un vector que, como aquí es un campo de 2 dimensiones, entonces me resulta un vector solo en la dirección z. Háganlo, les va a dar un vector en la dirección z. Entonces yo voy a poder, como es una sola componente, voy a ser abusivo y verla como un escalar, ¿verdad? Para poderlo representar y mostrarles intuitivamente de qué se trata el rotacional. Entonces voy a volver a pasar este campo ahora a flechitas más pequeñas, como las que ustedes están viendo acá, representadas en color cian, pero es el mismo campo. Es el mismo campo. Y en este campo, lo que ustedes ahora ven en color, entre el azul y el blanco, es el rotacional. Ya no es la divergencia, es el rotacional. ¿Ok? La coordenada z del rotacional, porque es la única que existe. En este caso me da entre menos 30 unidades y 30 unidades. Entonces, fíjense en el mapa con respecto al campo, porque los estoy superponiendo, rotacional y campo. E insisto que lo puedo hacer porque el rotacional aquí solo me da una sola componente. Recuerden que el rotacional es un vector, entonces yo debería representar un campo vectorial. Pero no es el propósito de esta figura, porque el propósito de esta figura es llamarles la atención intuitivamente qué es el rotacional. Entonces, ustedes pueden ver que en los lugares azules, aquí y acá, pues corresponden a este valor de menos 30. Mientras los blancos, que serían este y este, corresponde a este valor, ¿no? De 30. ¿Y qué notamos? Pues notamos que, como les decía yo, son los lugares donde hay mayor rotación del campo, ¿verdad? Es decir, si nosotros colocáramos una partícula, por ejemplo, acá en este campo, pues iría y daría esta vuelta, ¿no? Si la ponemos acá, daría esta otra vuelta. Bueno, ya me salí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en los lugares donde esa rotación es más intensa, pues tiende a ser de manera positiva o de manera negativa más intenso el rotacional. Eso es lo que ustedes están viendo. Entonces, es una medida de qué tanto está rotando el campo alrededor de un punto en particular. Muy en especial, noten dónde se hace cero. Entonces, ¿dónde se hace cero? Pues se hace cero en estas regiones, ¿no? Y acá. ¿Por qué se hace cero ahí? Porque voy a borrarlo. En esas regiones, ¿hacia dónde va la partícula? Sigue una trayectoria, pero no es una trayectoria que tenga alguna curvatura. Es una trayectoria en línea recta. Entonces el rotacional es cero porque el rotacional es una medida de qué tanto
esas trayectorias se están curvando. Entonces, entre más curvas como estas, por ejemplo, más intenso es el rotacional. Entre menos curvas como esta, el rotacional es menos intenso o cero, como en este caso, ¿no? Entonces, estas de acá que tienen una curvatura más pequeña, pues son casi cercanas a cero, mientras aquí que tienen una curvatura muy intensa o que rotan pues de manera muy intensa, pues es diferente de cero y es de hecho lo más intenso en estas figuras. Entonces, esa es la idea intuitiva que yo les puedo decir de rotacional. ¿Qué significado físico le van a dar? Pues depende del contexto. Ustedes se van a topar con rotacionales cuando vean campos magnéticos, principalmente. Entonces, ahí pues le darán interpretación dentro de ese contexto. Por ahora, por lo menos, más allá de que ustedes técnicamente aprendan a tomar rotacionales y gradientes, rotacionales, gradientes y divergencias, es conveniente que entiendan el significado de que estamos midiendo con la divergencia la acumulación de campo y con el rotacional que tanto ese campo está rotando en un punto en particular, ¿no? Que tanto la trayectoria de las partículas va a parecerse sí, a una circunferencia o que tanto se va a parecer a una línea recta, ¿no? En ese caso el rotacional es cero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a este mismo campo ustedes le toman la divergencia, ¿no? Entonces yo aquí a este campo le tomo la divergencia en lugar del rotacional. Entonces, como pueden ver, la divergencia les va a dar cero. La divergencia de este campo es cero. Es un campo con divergencia cero. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún punto hay acumulación de campo, ¿verdad? En ningún punto del espacio hay acumulación de campo. Y entonces ustedes me dirán, ¿y el centro? Pareciera que hay acumulación de campo, ¿no? Sí está bien, aquí no se acumula porque el campo está como girando alrededor de sí mismo, aquí tampoco se acumula, aquí tampoco se acumula, aquí tampoco y aquí tampoco. Pero ¿qué pasa aquí en el centro? Aquí sí pareciera haber una acumulación, ¿verdad? Pues fíjense en detalle. Aquí no hay acumulación porque lo que entra sale, ¿no? Esto que entra se sale por acá. Entonces, qué poderoso es esa herramienta de la divergencia, ¿no? Incluso uno visualmente podría decir que en el centro hay acumulación, pero la divergencia nos da cero. Entonces, ya viéndolo más en detalle, nos damos cuenta que en realidad no hay acumulación, por lo que entra se sale de ese punto. Entonces, en realidad no se acumula campo, ¿verdad? Y si nos hiciéramos la pregunta para el campo que veíamos antes, que es este de acá, ¿cuál sería el rotacional de este campo? El rotacional de este campo es algo que ustedes pueden calcular y les va a dar cero. También les va a dar cero. También es un campo bidimensional, lo cual corresponde a que les va a dar solo la componente z del rotacional. Eso está bien. Pero la componente z es de derivadas cruzadas, por supuesto. Y entonces esta va a ser derivada con respecto a y y esta va a ser derivada con respecto a x. Entonces nos va a dar cero necesariamente. Y pues bueno, el resultado de esa operación es que, como ustedes ven aquí, voy a tratar de quitar las líneas rojas, pues ninguna trayectoria de este campo se cierra sobre sí misma, ¿no? O sea, ninguna trayectoria circular, pues. O sea, todas estas trayectorias empieza aquí y termina acá. Entonces no se cierra, no hace esos loops. Empieza aquí y termina acá. Empieza aquí y termina acá, digamos, ¿no? Entonces no se cierra en ningún punto en este campo. No hay esas rotaciones que ustedes están viendo. O sea, si una partícula yo la pongo en un campo con rotacional diferente de cero,
pues empieza a rotar, ¿no? Entonces aquí pues nos da 0 porque aquí ninguna de estas trayectorias, fíjense, estas trayectorias parecerían que sí se cierran, pero no se cierran porque llegan a este punto y ya no siguen rotando. Es el rotacional de este campo es también 0. Entonces son buenas herramientas matemáticas que superan a nuestras capacidades intuitivas o de visuales, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería decirles de manera intuitiva del rotacional y de la divergencia. Y ya para finalizar, les dejo a ustedes, por favor, resolver demostrar más bien en su casa estas identidades. F y G son campos vectoriales. F y G son campos vectoriales. F es una función escalar. ¿Verdad? Y entonces la divergencia de una función escalar por un campo, por favor demuestren que esta identidad se verifica, que sería como el equivalente a la regla de una multiplicación de funciones en derivadas. Sería f por la divergencia de f mayúscula más el gradiente de f punto el campo f. El rotacional de una suma de campos es el rotacional de la suma de los campos. La divergencia de una suma de campos es la divergencia de la suma de campos. El rotacional de f, que es de f minúscula por f mayúscula, que es el equivalente a este, pero el rotacional, sería f por el rotacional de f mayúscula, el gradiente de f cruz, f. Esas son identidades que ustedes, por favor, les encargo de mostrar. Está la identidad de f cruz g, la divergencia de f cruz g, que se puede escribir de esta manera. Y este par de identidades que son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta, que es el rotacional del gradiente de f es igual a 0, donde f es cualquier función escalar, y la divergencia del rotacional de un campo f, esto es también igual a 0, sin importar esto es el vector 0, perdón. Esto es el vector 0 y este es el número 0. ¿Okay? Fíjense que aquí se los tratan de notar con un 0 más en negrilla y aquí no. No es el vector 0. Demuéstrenlas por favor como ejercicio para que ustedes vayan ejercitando, valga la redundancia, y entiendan lo que es la divergencia y el gradiente. Si les surge alguna duda o algún comentario, pues lo podemos ver bien sea por correo electrónico o cuando hagamos la sesión de preguntas y respuestas. Pero esto se los dejo a ustedes para que lo resuelvan en su casa y nos vemos en la siguiente.